Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel Calderón, transmitiendo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, México. Esperando que se haga presente en esta ocasión el pastor Magdaleno López, desde Puerto Vallarta. En esta ocasión estará con nosotros el pastor Magdaleno López desde Puerto Vallarta. Vamos a ver si logra conectarse el pastor. Es el suplemento de la tacita, ya que el pastor Osvaldo no va a estar con nosotros. Aquí está mi hermano Magdaleno López. A ver, voy a invocar las palabras cabalísticas: Calamazuca Fufu, o más bien Mene, Mene, Tequelu, Parcín. A ver, pastor Magdaleno, hágase presente para tocar un tema espinoso en el día de hoy. Un saludo al hermano Héctor Yáñez. El invitado rechazó. A ver, pastor, ¿por qué me has rechazado? Esto no puede ser. Joel Neblina está viendo el video. Héctor Yáñez, bienvenidos hermanos a la tacita de café. Israel Martínez, Isela Nieve, Magdaleno López. Voy a invitarlo otra vez, pastor Magdaleno. A ver, invitar a su video en vivo. Vamos a ver. Ahí lo estamos invitando de nuevo al pastor Magdaleno López de Puerto Vallarta. Entre tanto, les adelanto, el tema de hoy es un tema libre, y dijo el pastor Osvaldo, no voy a poder estar, así que invite a uno de sus colegas. Y puesto que el pastor Magdaleno es licenciado, ahorita nos va a explicar cuál es su profesión, y vamos a tocar un tema sobre la política. Vamos a ver qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los ministros de culto, si pueden votar, ser votados, si pueden comentar, definir algunas cosas, ¿no?, interesantes. A ver, pastor Magdaleno, acepte mi invitación. Ya le envié la invitación. El invitado dice no respondió. A ver, algo sucede, pastor, que no estás entrando a la transmisión. Ahí está otra vez la invitación. No nos dejes abajo con la tacita de café. Bueno, aquí está el pastor. Vamos a ver, pastor. Santo Dios, no me acordaba que debo de ponerme los audífonos para poder escucharte. Permíteme. A ver. Ahora yo fui el que me dormí, pastor. Vamos a ver. ¿Me escuchas ahí, pastor? Sí, sí te escucho perfectamente, pastor. Sí te escucho. Sí te escucho. Bueno, un gran saludo a todos los seguidores de la tacita de café, el pastor Gamaliel desde Mexicali, el pastor Magdaleno desde Puerto Vallarta. Es un gusto tenerte aquí en cabina, pastor, en la tacita de café. Gracias, pastor. Algunas veces por accidente o intencionalmente nos encontramos y me saludaste indirectamente, y hoy estoy correspondiendo a tu invitación, y gracias, pastor, gracias. Bueno, pastor, mira, la tacita de café, el titular del programa, y se transmite por la FM de Colombia, es el pastor Osvaldo Arias de Cali. Me dijo, no voy a poder estar, pero no quiero que el programa quede en el aire, quede suspendido. Invita a un colega y hablen de la situación política de tu país. Lo que pasa es que aquí en México tenemos ciertas restricciones, pastor, y es un tema espinoso. No vamos a decir que es una papa caliente que no podamos comentar, pero sí es un tema un poquito espinoso. Pero yo confío en que tú, por la profesión que tienes, eres licenciado en leyes, ¿no? Ahorita nos dices exactamente tu especialidad. Vas a poder abordar el tema sin espinarte las manos. Cambio. Bueno, con una actitud que espero que sea la correcta, sí, ejercí por mucho tiempo este trabajo.
Ahora, por razones más que nada ministeriales, ahora estamos fungiendo como pastor, ahora en una iglesia, una congregación. Pero hace mucho tiempo, sí, esto fue mi atracción, fue mi carrera en la que elegí cuando tenía yo 18 años, exactamente. Y la ejercí por casi 14 años, pastor. Así que no tengo quizás no estoy tan actualizado y hay que ser muy realista en esto, pero conozco ciertas Claro. cosas, ¿no? Y si me equivoco, pues el público tenga la debida, ¿cómo se llama? Indulgencia. ¿Verdad? Sí, exacto. Voy a tratar de ser un poquito claro. Y si no lo soy, de todos modos, intentaré hacer. Claro, te voy a leer, pastor, un escrito de un comentarista que aquí en internet, en un artículo, más o menos extracta lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los ministros de culto. El artículo 130 dice: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Bueno, en el inciso A dice que tendrán personalidad jurídica una vez que hayan obtenido su registro. Eso ya lo sabes y lo sabemos todos, ¿no? Pero vamos al artículo 38, pastor. A ver, el artículo 27 dice así: los mexicanos, en el inciso C, los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señala la ley. Mira, pastor, lo que dice en el inciso D. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Te voy a preguntar sobre esto, ¿no? Y luego dice en el inciso E, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Estamos amordazados, pastor. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Pastor, aquí en México, ¿de dónde viene esta prohibición? ¿Cuál es el origen de esta prohibición de que los ministros de culto no podemos ejercer el voto activo, pero no el pasivo? Podemos votar, pero no ser votados. ¿De dónde viene cuál es el origen de esta reglamentación? Mira, se hizo más patente esta situación con la ley de asociación religiosa y culto público, que salió a la luz en 1993. Se dio un gran paso. Creo que eso históricamente no, hay que reconocerlo, se dio un paso importante. Atrás de esto hay una larga historia de muchas cosas en la cual posiblemente un logro para muchos fue esta ley de asociación religiosa y culto público. Para muchos tiene ciertos cuestionamientos y pues los que saben más de la materia argumentan cosas que no dice o que dice y no las especifica bien. Eso es algo muy más académico, a lo mejor. Pero en el caso de nosotros, ahora como beneficiarios de esta ley, pero también hay ciertas limitaciones. Los ministros de culto tienen ciertas limitaciones en las que acabas de decir. Precisamente
por la historia que registra de lo que es la Iglesia y el Estado. La influencia que vemos históricamente de lo que algunos tienen unas exposiciones muy sorprendentes, o mejor dicho, muy notables, acerca de cómo es que se dio ese poder o cómo funcionaba el Estado junto con la Iglesia. Podemos mencionar un poquito sobre la reforma, cómo es que se dio, cómo es que se da un salto fuerte, en la cual tú lo aprendiste en la primaria, en la secundaria, y ya en temas específicos sobre otros temas o materias, sobre el trabajo que se hacía, la influencia, las decisiones políticas y todo lo demás. Entonces, esa provisión que hoy vemos es precisamente el legislador en ese tiempo, el 93 y años antes y posteriores, era precisamente que no se repitiera la historia de que pues un ministro de culto formara parte por su influencia que existía o ha existido en las decisiones, a lo mejor. Y por eso es que esa limitación visible en la ley, en la que los ministros de culto no pueden participar de una forma activa en las cuestiones políticas, proselitismo, a favor o en contra de un candidato, partido político, asociación política, algo así. Entonces, yo creo que por ese lado, sí dimos un salto bien en México, sin duda algunos la cuestionarán más, sin duda por eso precisamente, pero no es una ley perfecta, hay que creerlo, ¿no? Hay que verlo por ese lado. Pero es una ley que va a beneficiar o está beneficiando a gran sector de la sociedad. Y eso, muchos le dieron la bienvenida, y las iglesias cristianas, los ministros de culto, creo que se han pronunciado a favor por esta ley. Ahora, ¿podría yo decir esto? Las limitaciones que existen para los ministros de culto, pues hasta ahorita no ha habido una reforma en cuanto a esto. Pero sí, algunos la cuestionan porque ¿por qué no existen limitaciones también en otros sectores para personas que ejercen influencia sobre otras personas? ¿Y por qué precisamente a los ministros de culto sí la hay? Bueno, pues debe haber a favor y en contra sobre esta posición. La ley ya existe. La Carta Magna lo menciona, pero también en la ley, específicamente hablando de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Un ejemplo, quiero mencionarte algo así, sencillo. Las convicciones religiosas de cualquier persona no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, y está muy bien esto. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evitar las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Bienvenido. Pero para los ministros de culto pareciera que sí existe cierta limitación. Entonces, un ejemplo, esta ley habla exactamente de personas que tienen una representación, una dirección o una organización dentro de una asociación religiosa. Ahora, ¿quién le da el papel de ministro de culto? La misma asociación religiosa. Entonces, la ley describe una y otra vez y parece que hay una cierta contradicción. Los expertos la amplían más sobre esta situación. En caso, el artículo 14 de esta misma ley habla sobre el derecho de voto. Y puede votar, pero no puede ser votado. No puede ser elegido en una elección popular. No puede ocupar cargos públicos. No puede asociarse con fines políticos. Entonces, los que la cuestionan, te digo, tienen argumentos muy pues, válidos. Y yo creo que en pro de una democracia mayor, yo creo que a su tiempo, a lo mejor va a haber una cierta reforma sobre esto, no lo sé, pero creo que hasta ahorita ha dado un paso importante, Pastor. Bueno, a ver, vamos a puntualizar. Yo como ministro de culto, independientemente si estoy de acuerdo o no con lo planteado en la Carta Magna,
pero lo que tenemos ahorita legislado, a ver cómo lo interpreto, a ver si lo estoy interpretando bien. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Por ejemplo, no puedo ser asociado a un partido político si soy ministro de culto. La ley, fíjate, la ley de asociaciones, la ley de asociaciones religiosas y culto público te lo especifica. Esa es la ley que nos rige a nosotros los ministros de culto. No puedo. No, te lo especifica. Esa ley. No puedo ser de ningún partido, no puedo ser activista. No. Es muy delicado. La ley lo especifica. No lo amplía mucho, te lo dice así específicamente. ¿En tu conocimiento ha habido alguna sanción de alguien que, siendo pastor o predicador, se haya envuelto en marchas o que se declare activista político, partidista, pues, de un seguidor de un partido? ¿Ha habido alguna sanción en tu conocimiento o es una ley que no se cumple? Mira, posiblemente yo lo vi y eso fue nota del dominio público. Digo, pues que algunos ministros de culto conocidos por el sector público se manifestaron en contra de un candidato. Un ejemplo, me parece que en el 2006 se manifestaron en contra de un candidato abiertamente y una y otra declaración y hasta era motivo de... Y pareciera que no se notó la sanción. Pero he escuchado y he leído un poquito acerca de que otros lo han hecho quizá en otra tendencia, con otro partido, y se cuestiona inmediatamente. Y entonces no hay una congruencia aquí. Y por eso a lo mejor el malestar de la gente, porque así, porque esto no. Y yo creo que los que lo hacen, los que violan este precepto, es porque saben que no haber sanción a lo mejor, pero o no van a obtener sanción, una respuesta de sanción, pero los que creemos que va a haber una sanción o debemos de evitar esa sanción, pues no hacerlo. Estamos en la mejor disposición de respetar ese precepto y ser demasiado respetuoso con este precepto. Yo como ministro de culto, pues me debo de pronunciar de una forma correcta y no de una forma a favor o en contra de alguien cuando mi función me dice que no lo debo de hacer. He escuchado... Bueno, entonces, ahí está la ley, ¿no? Si yo obedezco la ley de forma clara, no debo hacerlo. A ver, yo ignoraba, pastor, hace rato me puse a leer, tampoco puedo ser funcionario de casilla, ni tampoco puedo ser escrutador, ni nada que tenga que ver con la organización de las casillas electorales. Me tengo que abstener de todo como ministro de culto. ¿Es así o lo interpreto mal? Mira, el INE ahora creo que tiene ciertas funciones en cuanto a este trabajo que está haciendo, y yo creo que al final, eso sí ya es una percepción muy personal, que no es no existe esa limitación. Te digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo fui funcionario de casilla y no tengo en mi conciencia haber violado la ley de culto público porque no estaba enterado, nadie me dijo nada, nadie me sancionó, nada, absolutamente. Ahora bien, mira, ahí, y es que la ley, tú sabes, licenciado, que se lee y luego se tiene que interpretar, dice que no debe hacer uno propaganda a favor de ningún partido ni a favor de ningún candidato. Pero la propaganda se limita al púlpito, o yo como Gamaliel Calderón puedo salir a la calle con una pancarta, o simple y sencillamente este programa llamado La Tacita de Café, que nosotros lo declaramos así, aunque no está registrado en ningún medio oficial,
prácticamente es para difundir el evangelio, es una plataforma. Yo no sé si están incluidos los medios de comunicación o si con la sola mención de decir, mire, no hablo como pastor, hablo como ciudadano y voy a dar mi opinión. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Yo creo que Sería este programa, por ejemplo, si alguien quisiera dañarme, si alguien quisiera ajustarme a la ley, sería este programa motivo de que si yo hablo a favor de un candidato aquí, me sancionen o no. ¿Cómo lo entendemos ahí, pastor? creo que no es, no se ha regulado específicamente este tema. Ahora más con los medios masivos de comunicación, los medios electrónicos. Yo creo que lo menciona la ley, pero de una forma muy ambigua. Entonces, yo creo que puede haber una cierto espacio Margen para donde alguien, hacerlo y quedar impune. está, cierto espacio ahí donde alguien pueda hacerlo y y crear esta forma que algunos sí lo están haciendo, a lo mejor, pero creo que nosotros como ministros de culto tenemos que ser muy, pues, con mucha prudencia para eso, ¿no? Yo creo que no podemos tan fácilmente decir esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Simplemente la ley es específica y en algunos casos no lo es tan específico. Tenemos que ser prudentes en eso. Bueno, ahora si un candidato a cualquier puesto de elección popular, a mí me llama y me dice, pastor, quiero reunirme con tu gente. que sucede, eso sucede. Sí, sí, Fíjate bien, ha sucedido y a mí me ha sucedido. ¿Qué debería yo responderles desde tu punto de vista? sí, sí, yo creo que muchos pastores y más en ciertas ciudades o años electorales, yo creo que se da donde muchos buscan a ciertos líderes, ciertas comunidades de cristianos o líderes cristianos, precisamente para esto. Posiblemente algunos sí ceden, algunos sí llaman o algunos sí convocan o uno tras otro sí invitan. En el caso mío, te soy muy práctico, no ha sido así. Trato al máximo o al mínimo que esto se dé, porque creo que la ley me lo especifica que no lo debo de hacer. Ahora, pastor, mira, hablabas de la influencia del ministro, ¿no? Pues estabas hablando tú de la Iglesia Católica, que en aquel tiempo, antes de Benito Juárez, ante ella se llevaban a cabo los actos civiles, matrimonios, casamientos, defunciones. Llegan las leyes de reforma, se modifica estas cuestiones y entonces se hace la separación iglesia-estado. Luego viene la ley, el problema de los cristeros en el 1926, que obviamente yo no existía, yo nací en el 67, pero la historia ahí lo marca, ¿no? Entonces hubo un choque entre religiosos pero yo voy a esto, mira, en la congregación yo tengo, pues tenemos algunos profesionistas y la mayoría obreros, amas de casa. Hay de todos los partidos y colores. Sí, Después del igual. servicio sí, igual, hemos comido pollito y ahí sale la plática, ¿no? Pues ¿por quién vas a votar tú y todo esto? Del púlpito nunca se menciona nada, por eso yo te estaba preguntando hasta dónde y cómo, ¿no? Pero dudo mucho en mi caso, que si yo me pongo a predicar a favor de Andrés Manuel López Obrador o Anaya o quien sea, me hagan caso, ¿eh? No, ni siquiera mi hijo, Gamaliel, que acaba de graduarse de ingeniero, tiene sus propias ideas. Aquí en la casa, pastor, yo voy a votar por uno, vamos a votar por los 4 miembros de mi familia, vamos a votar por diferentes personajes. Entonces, creo que la influencia de un líder religioso que es respetado y sus feligreses lo escuchan, lo entiendo, Dios nos ha dado poder para conmover las conciencias, no tanto por uno, sino por el poder del Evangelio, ¿no? El mensaje de Jesucristo. Pero yo ya no veo aquella influencia que si Gamaliel se pone a hacer proselitismo político,
por ejemplo, René, el asistente, me vaya a seguir a mí en mis ideas. Ni siquiera mi propio hijo me sigue ya, pastor, en ideas políticas. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, lo que vemos en la exposición de motivos cuando se dio esta separación muy latente de la Iglesia y Estado y la historia que refleja todo esto, y ahora con esta ley que fue en 1993 y que ha sufrido, o perdón, ha tenido algunas reformas, precisamente es porque no sé si es el miedo a esa influencia que existe en las conciencias, como dices tú, en la gente, pero si tú lo ves, hoy existe esa limitación a los ministros de culto por lo que ha sucedido o sucedió. Y Antes. más sin embargo, hay otros sectores posiblemente que podemos decir que tienen influencia y no existe esa limitación, ¿no? No, o sea que lo que sucede en mi congregación no sucede en otros sectores. Posiblemente, mira, ese es lo que la ley establece, ¿no? O lo que el legislador quiso establecer para que no se repitiera parte de esa historia y dio un salto grande. Pero creo que, aunque el ministro de culto tiene limitaciones específicas, algunos argumentan que debe haber esos también limitaciones en otros sectores, no precisamente religiosos. Ni en Oh, cuanto ya te entendí. Sí, porque correcto. Por eso se cuestiona estos planteamientos, ¿no? Sí, he leído algunos argumentos en ese sentido. A ver, pero en lo que tenemos ahora, pastor, ¿cómo lo entiendes tú? Yo no estudié leyes, tú debes de entenderlo mejor o quiero escuchar tu punto de vista. Vamos a decir, aquí mismo, si en este programa yo te digo por quién voy a votar y hago un comentario a favor, se me tomaría como que soy un ministro religioso haciendo propaganda y violando, por lo tanto, la ley de asociaciones religiosas y culto público, ¿o no? pues ya se sometería a una cuestión Mira, aún la sanción dice que son nulas, fíjate. O sea, si te remites a una sanción, la sanción es que se nulifica. Si, un ejemplo, si un ministro de culto forma parte de un partido, o votarán por él, o que, o que se pronunciara como tú dices, las sanciones pueden ser posiblemente encaminadas a, a porque violó esa ley y posiblemente intervendría la institución encargada de regir esto, que es en este caso la Secretaría de Asuntos Religiosos. Pero dependiendo de la Secretaría de Gobernación, pero yo hablo en cuanto a la sanción, yo creo que es específicamente por lo que violó ese precepto. Ahora tú dices, si alguien lo hace, yo creo que sería muy, hasta cierto punto, sería noticia que así fuera, porque a lo mejor nadie lo ha hecho, ¿no? Nadie lo ha hecho. Sí se da, pero nadie lo ha hecho. O sea, nadie demanda. Pienso yo, bueno, te entiendo, ¿no? Porque soy mexicano y estoy en el entorno. Si yo fuese un personaje prominente que me siguen 10,000 en la tacita de café y represento, no sé, un daño para el adversario político, probablemente me denunciarían. Pero como soy Gamaliel, con su amigo Magdaleno aquí, que no nos escuchan más que 3 gatos flacos, igual que nosotros, pues entonces no se lleva a cabo la demanda. A eso te refieres, ¿no? Aún así, pastor, yo a lo mejor me veo un poquito extremoso en esa área, extremista, perdón, pero intentaría al máximo no hacerlo. Intentaría al máximo no hacerlo. Sí, claro, claro. Yo nomás pregunto por las implicaciones porque mi hijo, fíjate que tú sabes, después de los servicios, los hermanos se ponen a comer y esta tacita es informal, ¿no? El tema político. Y dije, bueno, Magdaleno debe saber, porque él ha andado con leyes y grupos y eso, ¿no? Entonces, ahí en la sobremesa después de los servicios, ya te ha tocado estar aquí con Miguel en las pollizas y todo. Ahí se suelta la batalla campal, que Sí, fulano de tal y eh, ahí no hay ningún problema. esto es algo muy común y más ahorita la efervescencia política que existe, en donde las redes sociales, y tú lo ves,
tienes acceso a la televisión, está al día. Esto hace que la gente pues se entere, sepa, participe, exprese en un medio por otro, ¿verdad? Y eso a lo mejor hace que la gente participe más. Y eso está bien, hasta cierto punto, qué bien, porque al menos la gente está participando y pues se hace una convocatoria por todos lados para que la gente participe. Y qué bien por lo que llamamos democracia en este país. Pero también ahí hay un pequeño resquicio en la cual hay ciertas limitaciones. Y en este caso, fíjate, los ministros de culto, aunque podríamos decir, dices, son las personas que tienen una ocupación de dirección, representación, organización de una asociación religiosa. ¿Quién les da el carácter de ministro de culto? La misma asociación religiosa. Y ya una vez que está eso, la ley dice, bueno, estas personas tienen estas limitaciones por el antecedente histórico. Pero creo que como ciudadano podemos nosotros también tener una cierta pues derecho cívico, ¿verdad? Derecho a opinar. Derecho cívico, exactamente, de pues, ¿por qué no si existen provisiones para mí en esto y voy a ser cauteloso para esto y ser obediente hasta cierto punto, pues también debe haber una legislación electoral que prohíba a otros también hacer este tipo de trabajo en otros sectores. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. Voy a tratar de ceñirme a nuestra Carta Magna. No voy a hablar de ningún candidato, pero voy a hablar de una realidad. Ahorita tenemos, me parece que son como 14 o 15 representantes o gobernadores prófugos de la justicia. Esto no es política, esto son noticias comprobadas. Hay órdenes de aprehensión, 5 ya están prófugos, presos y todo. Mi pregunta es, Pastor, si tenemos 32 estados en el país y 15 gobernadores acusados de corrupción, no de lengua, sino hay órdenes de aprehensión y toda la cosa. Quiero referirme a la corrupción, Más o menos es el 43% de líderes de los 32 estados. Estamos hablando de 15, de 32 estados es como el 43%, que han sido invadidos por la corrupción de una manera pues clara, ¿no? Porque las noticias nos dicen y algunos ya están en la cárcel. Independientemente del partido que sean y todo, tú como persona, ¿cómo crees que se pueda combatir la corrupción? Muy interesante tu pregunta. Yo creo que, mira, el otro día, creo que eso no es novedad para muchos. La Biblia, como lectores de la Biblia registra sinónimos acerca de corrupción. Y lo que conocemos en el sentido de corrupción, en el aspecto común, inmediatamente nos trasladamos a servidores públicos, ¿verdad? Bueno, los servidores públicos tienen también sus funciones y sus atribuciones, sus responsabilidades. Pero hablando de corrupción en términos generales, creo que la palabra corrupción abarca más de 45 sinónimos que encontramos en la Biblia. Ay, ay, ay. Entonces, cuando hablamos de corrupción, hablamos como de lo mínimo, como lo máximo. Entonces, en un tema de honestidad, en un tema de integridad, rebasa esa línea. Entonces, ahí es donde tocamos sensibilidades y percepciones de la gente, donde no nada más corrupción es esto, sino puede ser esto, esto o esto. Entonces, aquí es donde yo creo que es la formación, Pastor Gamaliel, la formación de la gente. Escuché de un líder y más de otro donde dice que formar a una persona es más complicado que edificar un edificio. Por lo tanto, yo creo que nuestro trabajo como líderes, eso sí ya es un tema de líderes, en la cual la formación en una amplitud de la persona nos toca a nosotros,
educar, formar, porque también a nosotros nos educaron de una forma directa, indirecta, la influencia de los padres. Tú lo ves desde pequeño, algunas cosas que vas practicando y después al tiempo entiendes que eso no era lo correcto. Estoy hablando de hábitos, costumbres, o mejor dicho, hábitos muy comunes de decir mentiras, yo no fui, el tomar una responsabilidad y evitarla mejor. Todas esas cuestiones que son mínimas, es una cuestión, algunos llaman cultural, pero nosotros como líderes yo creo que tenemos una grande, grande responsabilidad de educar a las siguientes generaciones. Y yo estoy convencido de eso, que las siguientes generaciones se están formando con estas generaciones. Podemos cuestionar ahorita la cuestión política, la cuestión del gobierno y la cuestión, porque eso es tan común que lo puedes hacer. Y la verdad me apasiona cuando esto se da, pero de una forma ya muy mesurada, más tranquila, con más prudencia es, ok, podemos cuestionar y señalar y volver a decir y que no suceda esto y esto, pero también está en mi trinchera, está en mi casa, está en mi área donde tengo que trabajar esto. Entonces, hace poco escuchaba acerca de esto, autoridad. La palabra autoridad va ligado mucho con la cuestión de responsabilidad. Y la responsabilidad está muy ligado con atribuciones que cada persona tiene en sus distintos lugares que hacer. Y cuando veo esto, me doy cuenta que carecemos de muchas cosas, en muchas áreas, y tenemos que trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso, pastor. Tú estás formando gente, otros están formando gente, están siendo formados. Entonces yo creo que esta generación que viene detrás de nosotros, pastor, yo así lo considero, viene mejor que nosotros. Y está luchando. Eso espero. Está luchando por principios, está luchando por eso. Hoy tú ves en la participación política los jóvenes están participando. Es cierto que es, apasionante esto, pero están participando y eso es bueno. Están participando de una forma quizá correcta. Están dando su punto de vista, no están de acuerdo con esto, y qué bueno, porque hay un compromiso de la gente que diga, no estoy de acuerdo con esto, entonces quiere decir que yo, si estoy de acuerdo con esto, porque yo no voy a hacer esto, si no estoy, pastor. Entonces, es apasionante este tema, y tú me preguntaste y me convocaste de culto, y es interesante. Por ahí vi un comentario de alguien que dijo, ya al grano, hay que decir, es que es complicado, no es, así es y así debe ser. Eso es parte de tu ser congruente conmigo mismo. Y yo, pastor, que Sí, claro que sí. Y me gusta preguntar, pastor, porque ahí, pastor. pensamos, cada líder religioso. Sí, sí me escuchas. ¿Me escuchas? Escucha. Ah, sí, es que a veces se retrasa el internet ahí, pastor, pero de todos modos queda grabado ahí. Mira, a ver, te voy a aventar porque a mí, digo, tratando de respetar la ley, sin mencionar nombres, sin hacer proselitismo, pero Sí, te me escucho, interesa pastor. un concepto que he estado escuchando repetidamente. Ajá, estamos al día ahí con el comentario. Bueno, voy a saludar a Sello de Amor, a Ociel Bernardo, a Lorenzo Ramos, a Marcelo Lustre, a Marisol Pantaleón, Levántate Resplandece, Pedro Rivas Rangel, en ningún lugar de la Biblia, otro y menos que se tenga que mezclar en política. Jesucristo dijo que los cristianos no forman parte del mundo político. Bueno, nunca dice mundo político ahí en Juan 17:16, ni de lo que los hombres opinan. Los que se mezclan con esas cosas más bien son políticos que cristianos. Bueno, gracias por su opinión.
Sería interesante preguntar a Pedrito si él no goza de las carreteras que el gobierno hace, si no paga los impuestos, si no goza de la protección de la Guardia Nacional, etcétera. Es que Pedro tiene ideas de testigo de Jehová, aunque no lo es. Gracias, Pedro, por tu opinión. Milton Villalobos, Miguel Ángel Flores, Gabriela Márquez, Eduardo Orozco, Alberto Suárez, Marcelina Hernández. Bueno, no se contestan las preguntas del pastor Gamaliel, nomás se evaden. Patricia Celugo, Galileo Millán, todos sabemos que los pastores no pueden tener un cargo político, aunque conozco a un pastor que dejó su pastorado por la política con la excusa de que iba a legislar en favor de los cristianos. Rosy Rachín, bueno, se fue el pastor de la emisión, y esta tacita de café era un suplemento. El pastor Osvaldo no pudo estar y me dijo que invitara a un colega, nada más que el tema es un poquito espinoso, pero ya se me fue el pastor. Bueno, aprovecho para decirles, hermanos, que mañana sí estará el pastor Osvaldo en la tacita de café, pero que ya no la vamos a emitir aquí por mi nick personal, Gamaliel Calderón, sino nos vamos a ir a el canal Radio Integral México-Colombia, porque no se puede estar haciendo publicidad en la radio del pastor Osvaldo allá por la FM. Escúchenos en el nick de Gamaliel Calderón, no, tiene que ser escúchenos por Radio Integral, emisión en vivo de Facebook, Radio Integral México-Colombia, de Mexicali, Baja California. Entonces por eso vamos a emitir y espero que pasen este anuncio a todos los hermanos. Bueno, el tema político, no vivimos en una burbuja, somos ciudadanos de un país y la Biblia dice que respetemos y obedezcamos las leyes del país. Así que las ideas de los testigos de Jehová, Pedrito, están rotundamente equivocadas. Si no quieres tener nada que ver con los gobiernos y abstenerse de todo, entonces no uses la moneda, no uses los sellos en las actas de nacimiento, la credencial del lector tampoco, ni nada que el gobierno te provee. Pero claro que esto es una tontería, decir que no tienes nada que ver con ellos y a la vez servirte de todo lo que el gobierno representa, ¿no? Aquí estábamos tocando nada más lo que dice nuestra Carta Magna, y debe ser diferente para España, donde tú vives, o debe ser diferente en otros países. Bueno, se nos fue el pastor Magdaleno, voy a tratar de invitarlo otra vez. A ver, pastor Magdaleno, a ver si logro invitarte. Invitar, a ver, aquí estamos agregando al pastor de nuevo. Esperemos que logre. ¿Sí me escuchas, pastor? Ya estamos nuevamente aquí, pastor. Muy bien. Bueno, voy a tratar de ceñirme a lo que dice la reglamento de asociaciones sin violarlo. No voy a mencionar nombres ni partidos, pero quiero mencionar un concepto, a ver qué piensas tú. Te entendí que la corrupción depende de la formación del individuo, pues es una cosa de convicciones personales. Si él se quiere corromper, se va a corromper dependiendo de la formación que haya tenido y de su propia convicción. Estamos hablando de un problema de fondo y de forma. De fondo, porque no puedes tú saber lo que hay en el espíritu del hombre, ¿no? Si él decide robar, va a robar. Si él decide mentir, va a mentir. Si decide vender sus convicciones, lo va a hacer. Ahora bien, ese es un problema de fondo que tiene que ver con la formación y la convicción. Y dijiste que yo estoy formando gente y que ahí tenemos injerencia de los predicadores y la educación de los padres. Completamente de acuerdo. Si hablamos de un problema de forma, ya aceptando que el individuo se corrompe cuando quiere, hay formas, desde tu punto de vista, que inhiban la corrupción o que la minimicen.
¿O todo es corruptible? No, no, Hablando no, de las formas. no, no, no. Yo creo que alguna vez escuché de maestros, de expertos, diciendo que la ley es perfectible. Los humanos somos perfectibles. Y en ese sentido, creo que precisamente las leyes se hacen para hacer mejor a esta sociedad, a que se conduzca en mejor resultado. Y son los mismos humanos las que la hacen y son los mismos humanos las que posiblemente la quiebran, la corrompen, no la cumplen. Y en eso es una cuestión que tú lo comparas y lo ves quizá en tu lugar, lo ves en tu comunidad, lo ves en tu ciudad, tu país, pero también lo puedes ver en un aspecto externo, dices, ¿por qué esta comunidad, este pueblo, o por qué no este país? Porque este país vive, convive, participa, desarrolla, y no se dan estas costumbres, estas prácticas, estas situaciones. Entonces, puedes entender entonces que es una cuestión de educación, una cuestión de... De educación. Así es. Entonces, eh, cuando hablamos de corrupción, pues es un tema bastante, no muy atractivo para disertar, pero digo, aportar, podemos aportar buenos comentarios y yo sé que algunos estarán de acuerdo contigo y unos no, porque así es, pero Sí, estamos totalmente de acuerdo que la corrupción no es una práctica deseable, aceptable. Si alguien la practica, si alguien está de acuerdo con ella, pues digo, es una cuestión de lo que tú decías, una cuestión interna, una cuestión de... Pero en el caso, yo creo nosotros, yo hablo ya de líderes, ya vamos a hacer un poquito a un lado la cuestión de los ministros de culto, que digo que es el tema, pero los líderes, claro. este, estamos eh, con eso trabajo específicamente de que si tú no lo haces, pastor, tus hijos no lo van a hacer. Si Sí, yo no lo hago, correcto. mis hijos Ahí no. te va la pregunta para finalizar el programa porque ya tenemos 12 minutos, pastor. Mira, Mira, qué rápido se pasó el tiempo, ¿eh? rápido y todavía no arrancamos. Este, yo soy apartidista, sin embargo, pues tengo derecho al voto activo, no al pasivo. No puedo ser votado, pero puedo votar. Así es. Me voy a abstener de decir aquí por quién voy a votar, aunque puedo decirlo, a mí no, eso no me afecta, ¿no? Pero como no quiero que me demanden, pues soy un perfecto desconocido, pastor, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decirte es esto, me interesan los argumentos, me interesa cuando veo las campañas políticas y todo, ya como ciudadano, pues obviamente trato de ponerle un poquito de cerebro, aunque el problema el tema no me gusta mucho, pero sí los argumentos, ¿no? Los conceptos. Mira, se dice, o se ha planteado últimamente, que un líder honesto puede influenciar a los demás. ¿Hasta dónde es verdad eso? ¿Hasta dónde es verdad? Porque va ligado con la misma pregunta, ¿cómo se puede combatir la corrupción? Ya dijimos que es un problema personal, dependiendo de tu formación, dependiendo de tus convicciones, y ahí nadie te puede cambiar, porque tú te vas a determinar por mentir o robar, o no mentir y no robar. Y esto es en la esfera de la conciencia, ahí estamos los padres, formadores, los maestros y los predicadores, estamos de acuerdo, ¿no? Pero vaya, ya dando por sentado que un líder sea corrupto, ¿serán todos corruptos cuando él suba al poder? Ahora, lo contrario, si el líder es honesto, ¿podrá influenciarlos con su honestidad a todos? ¿Hasta dónde, pastor? O sea, ¿es verdadero el concepto y hasta dónde es verdadero? Sin duda, yo creo que es interesante tu comentario. Sí, yo al menos yo sí lo creo. Yo así lo creo que si el líder es honesto, sus seguidores lo tienen que hacer.
Bueno, seguidores. Pero en seguidores, este caso funcionarios, discípulos. funcionarios lo serían. Hay una autoridad moral, yo creo, por parte del líder. Debe haber, debe haber. Mira, pastor, tú como pastor presides, conoces a un porcentaje alto de tu iglesia a la que presides, ¿verdad? Y en tu prédica, en los temas que tú abordas, que tú complementas, la persona te percibe como alguien en ese perfil. Si tú el día de mañana, por razones unas u otras, llegase a suceder que te ves en un problema de ese tipo, donde se va a dar en claro Donde violé lo que enseñaba. exactamente, entonces se viene abajo todo tu argumento y las personas que creían en ti, pues posiblemente se van a decepcionar. Pero las personas que te cuestionaban por lo que decías, pues eso es lo que va a haber otro resultado. Entonces, la formación de la gente creo que no es de un mes, no consiste en un término breve, sino es constante, constante, constante. Entonces, he escuchado las voces de líderes, no precisamente políticos, sino líderes en general, que consolidar una buena generación no se trata de solamente de ser transitorio, es generacional. Por lo tanto, mira, el caso de Corea, Corea del Sur, digo, a lo mejor lo estoy mencionando, ¿no? Corea del Sur, si comienzas a leer acerca de la cultura y todo este rollo, pero ves que Corea ha impulsado muchas cosas que dices, wow, esto está interesante, ¿no? Educación, cuestiones de principios. Y dice alguien, no, pues es un país asiático, ¿no? Lo puede hacer. Y así son. Pero bueno, y luego dicen, no, es que los que argumentan o defienden eso dicen, es que los latinos así somos, América Latina así es. No, yo creo que no. Yo creo que la cultura de honestidad, de integridad, de principios en los cuales se encuentras en la Biblia también, muy amplios, yo creo que los vas cultivando, y cuando llega un momento en la cual se expresa una forma de vida, lo estás trasladando a la siguiente generación, pastor. Y yo estoy convencido de eso, yo estoy convencido de que hay que trabajar, trabajar y trabajar sobre estos principios, y creo que yo estoy así convencido que esta generación que viene detrás de nosotros viene mejor que nosotros, pastor, en muchos sentidos, y por lo tanto yo estoy convencido que la sociedad va a cambiar, no de una forma espontánea, pero a través de las generaciones. Y esto es bienvenido, es bienvenido. Yo creo que viene una buena generación detrás de nosotros. Alguien puede decir en la cuestión catastrófica, no, que viene peor, que la situación se va a poner peor. Sí, se va a poner peor en ciertas áreas. Pero en cuanto a formación, educación, lo vamos a hacer los líderes que estamos convencidos de que así va a ser. Si yo te preguntara, el mexicano es corrupto por naturaleza. Tú sabes que tenemos uno de los lugares más altos. Estamos catalogados como un país donde la corrupción está en sus más altos niveles. No sé si tenemos el número 30 y tanto, no recuerdo ahorita, pero a ver, ¿somos corruptos los mexicanos? ¿O No, no, es no. cultural? ¿O Bueno, cómo ves ese problema? bueno, le hicieron la pregunta a alguien prominente, o mejor dicho, a alguien de reconocido función pública en México. Le hicieron hace poco una pregunta, hace 2, 3 años, y dijeron, te cuestionó mucho la respuesta, ¿no? Porque creo que dijo que era cultural la corrupción en México. Pero bueno, este, este, no, creo que nosotros, el mexicano, no se debe generalizar así. Buenos mexicanos, hay mexicanos, yo creo que, como dice aquella frase, donde lo has visto, donde dice, los buenos somos más, los buenos somos más, Ajá. somos mayoría, ¿no? Entonces,
Por ahí hay una frase, no sé de qué institución, ONG, da ese dato. Y sí, y luego aparte, que estamos en primer lugar de muchas cosas, no nada más en corrupción, ¿no? Sino otras cosas más que nos da vergüenza, yo creo, como mexicanos. Pero hay mexicanos prominentes que vale la pena ponerlos como ejemplo. Y yo creo que México no es, se conoce a lo mejor por otros países o en otros lugares donde se practica o se da mucho esto, pero creo que, que no es así en todas partes no es así de una forma generalizada. Quisiera que no fuera así y yo lo creo que no fuera así. Y Tienes fe que esperas cosas buenas, pastor, esperas cosas buenas, esperas que, a ver, ya por último, porque ya se acabó el tiempo, ¿crees que le va a ir bien al país después de estas elecciones? No estoy hablando de partidos ni de candidatos, pero ¿tú tienes fe que le va a ir bien al país o qué es lo que sientes en tu espíritu? mira, buena pregunta. Sin duda no te voy a contestar toda porque necesitaría más tiempo, pero yo espero que cada uno de nosotros, el que gane, el partido que gane, o el candidato que gane, seamos lo suficientemente maduros para hacer lo correcto que tenemos que hacer. Por lo que se ve, por lo que se ve, no sé si yo esté equivocado o mi percepción se ha equivocado, pero pareciera que se da una conmoción, una emoción y por otro lado una incertidumbre y por otro lado una cuestión de miedo y bueno, eso es puede ser tan común en unos sectores. En México pues ha sucedido estos últimos años esta situación. Mi trabajo ya es muy específico, es que yo haga un trabajo de liderazgo correcto en la gente, en mis amigos, en mis compañeros, en mis, las que yo pueda influir en las familias y gente trabajadora, gente que está dispuesta a trabajar y este país lo vamos a sacar o vamos a salir adelante, todos, contribuyendo con buenas cosas. Y una de ellas es que tú conoces gente valiosa, que trabaja, que está saliendo adelante a pesar de las circunstancias tan difíciles que se están dando, pero están saliendo adelante. Entonces creo que vamos por buen camino y yo estoy como líder, eh, estoy convencido que las cosas se deben hacer bien. Pastor, espero que... Bueno, pastor, pues a mí me da mucho gusto que estés en la tacita conmigo. Me hubiera gustado un tema bíblico que donde podemos fluir un poquito más porque es nuestro entorno, ¿verdad? Pero era bueno un comentario de la realidad, de lo que vivimos y pues no conocía yo a otro pastor que conozca un poquito de leyes para tocar el tema, así que te tocó la papa caliente en esta vez. Pero, ¿qué te parece? Te invitamos de vez en cuando a la tacita de café a tocar diversos temas bíblicos. ¿Sí estarías gracias, dispuesto a pastor. apoyarnos? Gracias, pastor, por considerarme. Y créeme que ahorita mi trabajo y tu trabajo es esto, aparte de esto y otras cosas más que hacemos. Pero estoy convencido, pastor, que nosotros como líderes estamos influyendo para bien a la sociedad. Para bien. Muchas gracias. Ahí te envío la nota de cualquier otra ocasión donde puedas acompañarnos y nos ponemos de acuerdo para tocar temas bíblicos. Gracias, saludos a la familia, pastor. Gracias, pastor, y te agradezco tu invitación y bendiciones a la gente que nos está viendo, a los amigos, aquí veo varios amigos que nos están viendo. Dios los bendiga a todos, familia, y creo que aunque no, discúlpeme, a lo mejor algunos no fui explícito, pero la idea es que hayamos interactuado de buena fe, pastor, y gracias por tu invitación. No, y estoy consciente que te agarré a quemarropa, pastor, en el tema. Esta fue la tacita de café con el pastor Magdaleno López desde Puerto Vallarta. Muchas gracias, pastor. Ahí estamos en contacto. Estamos en comunicación, pastor. Muy bien. Bien, hermanos, mañana estaremos en la tacita de café
con el recorrido del libro de Hebreos, pero vamos a emitir desde la página Radio Integral México, Colombia, así que pasen la voz. Gracias al pastor Magdaleno por sacar adelante el programa con un tema tan espinoso. Dios les bendiga, hermanos. Amén.